El estado mental de vigilia, el de nuestra vida diaria, es el más ordinario. Cuando dormimos y soñamos, nuestra mente funciona a un nivel más sutil y no tenemos control sobre ello. El nivel mental más profundo se alcanza cuando morimos. Es el estado de la luz clara. En la luz clara experimentaremos la vacuidad. La noción del yo individual cesa completamente. Ese es el estado esencial de la mente. Las personas entrenadas en la meditación son capaces de mantenerse conscientes en cualquiera de esos estados mentales. Incluso en la luz clara pueden mantener el control. Ellos pueden entrar en el estado de luz clara y salir a voluntad. La persona que consigue mantener su conciencia en ese estado indefinidamente alcanza la liberación. Si vuelve a manifestarse a nivel ordinario, no es por otro motivo que para ayudar a los demás. Ellos son los tulkus, los reencarnados. Yo nací en Villena en el año 53. Mi familia era una familia de clase media. Yo estuve estudiando, tenía 2 hermanos más. Fui a estudiar a un colegio interna, Alcoy, y allí pasé un poco la adolescencia hasta los 17 años, que salí con ganas de comerme la vida. Y bueno, me fui a Valencia a seguir estudiando. De allí conocí a Basili y juntos nos fuimos a Barcelona a vivir pues otra etapa, después de trabajar en la filatelia de mi padre. Y allí en Barcelona fue para mí un descubrimiento, mucha locura, demasiada psicodelia. Y seguimos para Francia. En Francia nos separamos. Yo me fui por un lado, conocí a Alain, trabajamos juntos en la vendimia. Y en diciembre del 77 vi a una amiga en Villena, volvimos a Villena a ver a mi familia, a pasar las Navidades. Y allí, al ver a la amiga que se iba a Ibiza, me entraron pues enseguida ganas de venirme con ella. Y lo arreglé con Alain, se fuera a despedirse de sus amigos a Perpiñán, yo con los míos a Ibiza. Así es que llegué a Ibiza en el 30 de diciembre del 77. Y caí en una casa, Cantirurí. Para mí era algo indescriptible, ¿no? Lo que era, no solamente era la casa, los campos, la gente que lo visitaba, era una casa abierta con muchas actividades de parto sin dolor, de orfebrería, joyería, cuero, y preparaban toda la casa bien bonita para la fiesta de final de año. Y yo en esa noche, que estaba encantada con todo lo que veía, bueno, pues tomé un ácido que fue el último de mi vida y allí en ese estado me encontré con las fotos de la Mayese. Y ahí realmente fue como, me fasciné, me llamó la atención, no veía otra cosa más que esa cara
esa energía, esa imagen. Pregunté, ¿pero dónde está? ¿Quién es esta persona? Me explicaron que era un lama que había venido justamente en el domo que estaba enfrente hacía 3 meses a pasar a hacer un curso de meditación y que volvería al año siguiente. Y yo dije, pues es que yo lo espero, pero casi le hubiera esperado allí mismo un año entero, ¿no? Porque fue tal la fascinación que me causó. Y bueno, pues así enseguida conocí, bueno, Paco estaba allí y François también, que era el que tenía la casa, Cantirurí a su nombre, y la tenía abierta para desarrollar muchas actividades y de alguna manera pues beneficiar a la sociedad de ese momento que era bien bonita. Mucha gente joven, mucho niño. Y allí pasamos hasta que llegó el curso de la Mayese. Yo les ayudé en todo, en octubre volvió y bueno, ya fue increíble encontrarlo, el lago Ompa cuando llegó, lo precioso que era, cómo sonreía, cómo cautivaba a todo el mundo que lo veía, o sea, se iban con su sonrisa conquistándonos a todos. Yo no me enteré muy bien de la primera enseñanza porque ni entendía inglés. Pero su cara, su expresión, bueno, era fascinante, solamente podías estar mirándole. Sangecho dan sokicho namla janchu bardu dagni kyapsuchi dagi jiso gipe tsonanchi drola penchir sangue druprasho. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema hasta alcanzar la iluminación. Para beneficiar a todos los seres, lograré la godeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones. Esta película que vamos a hacer es para beneficiar a todos los seres en el planeta para que puedan ser cada vez más felices, más libres de odio, ignorancia y apego y puedan cultivar la compasión y el conocimiento. Om Hum, Om Hum, Om Hum. Cuando quieras. Ana. ¿Sí? Sí. ¿Me vas a preguntar algo? Esto de Cantirurí, háblame de cuando llegaste a Cantirurí. Bueno, llegué en el 76 y bueno, la gente era muy amorosa en la isla. La verdad es que teníamos todas mucha confianza unos con otros y de pronto estábamos en nuestra locura a ver qué hacemos aquí y dicen que vienen unos lamas, 2 lamas por 10 días a hacer un retiro. Ni idea de lo que era eso, pensábamos que era algo de yoga o algo así. Y entonces, bueno, nos anotamos, yo con mi compañero también, no se podía leer nada, que no, en esa época escribíamos cartas, no se podían escribir cartas a los parientes, no se podía hacer el amor con nadie, no se podía hacer nada más que estar en el budismo, escuchar a los lamas, ir a tu tienda a dormir, al otro día de vuelta, y fue maravilloso, porque se aprendió tanto. Éramos todos muy tontorros en aquella época, se le preguntaban cosas muy tontas a los lamas, a ver, ¿de qué color me voy a comprar el próximo coche cuando tenga dinero? Cosas así, los lamas contestaban con una paciencia absoluta. Bueno, muchas cosas, a mí me han dicho, a mí la verdad que ellos me enderezaron la vida. Yo podía haber sido una loca, una drogadicta, no sé, cualquier cosa, pero era tan gracioso la Mayese, decía las cosas con tanto cariño y tan certero. Después de conocer al lama aquí, después de los 10 días, salíamos de ahí como si otra que un trip. Salíamos totalmente, veíamos todo diferente, la hierba, todo diferente. Es que 10 días estar con los lamas fue como estar en un sueño mágico.
La Mayese fue cuando la última entrevista que tuve con él, hablamos de que teníamos un dinero porque habíamos recibido una donación y este dinero queríamos hacer un centro en Ibiza. Y él dijo, no, Ibiza no es un buen lugar para desarrollar centros porque está bien para surgir, para hacer surgir, pero no para consolidarse. Tenéis que buscar otro lugar, lejos de ciudades polucionadas, con buen clima, con mucha agua, que no esté cerca de centrales nucleares, también nos lo advirtió, y sobre todo que estuviera dirigido, que tuviera sol muchas horas, ¿no? Y en el año 80, diciembre del 80, pasamos con 2 niños ya. El segundo niño también nació en Ibiza, esa vez en Cantirurí, en Benirrás, en una casita. Y llegamos con 2 niños pequeños, Armonía de 9 meses y Jesse tenía, 2 añitos. Y allí en la Alpujarra, un pueblecito, parecía sacado de un cuento, pero con frío en diciembre, pero realmente cuando visitamos la tierra que se había comprado era maravillosa, tenía 12 hectáreas y un cortijo bastante grande, aunque todo en ruinas, y enseguida empezamos a desarrollarlo. Esas navidades vino la madre de François a visitar con sus nietos, que también tenía 2 niños, y vio el lugar, le encantó y dijo, bueno, ¿qué vais a hacer aquí? Y François le dijo, pues un centro de retiros, vendrá gente a hacer retiro y necesitamos construir casitas individuales para retirarte, y en esas experiencias de retiro es cuando uno descubre su ser, ¿no? Era como propiciar a las personas que encontraran y descubrieran su propio ser interior. Y eso solamente se puede hacer a través del silencio y del retiro. Y ese era el propósito. Entonces la madre dijo, bueno, pues yo os voy a pagar la primera casita. ¿Cuánto va a costar? Y François, como siempre, le dijo una cantidad un poco ridícula, con lo cual la madre aceptó enseguida, y allí mismo François y Philippe subieron a un ribazo un poco más alto y con un pico y un cincel empezaron a hacer filetes, ¿no?, con las piedras y a colocarlas, haciendo una plataforma y decir, esta será la primera casita de retiro. Y enseguida le escribimos a la Mayese diciéndole, va en marcha el centro, la primera casita está ya construyéndose, necesitamos nombre para la casita, y nos dio nombres, yo qué sé, como 20 nombres para que siguiéramos y siguiéramos. La primera casita fue Buddha Cave, Nagarjuna Cave, la Masonkapa Cave, Maitreya Cave, bueno, muchas. Entonces se llamaba La Atalaya, era el nombre popular de la zona, porque era muy alto, estaba en un sitio promontorio, se veía, se dibujaba, se veía todo Marruecos y todo el mar, Marruecos, y por el otro lado se veía el Mulhacén, el Veleta y toda la Sierra Nevada. Era un lugar muy bonito. Y entonces nos dice François, va a venir el Dalai Lama, tenéis que venir a echarme una mano, hay que trabajar y poner todo esto en marcha. François y yo fuimos a Granada y allí preparamos toda la visita. Un día, el primero alojamiento que se alojó en la sala, en la Fundación Rodríguez Acosta, que era una fundación en un Carmen, era un Carmen de Granada, en un sitio bonito, en el Albaicín. Y este era un poco mecenas de pintores que venían allí a prepararse y a poder hacer su obra, Rodríguez Acosta, que era el fundador. Entonces cuando llegamos allí estaba todo lleno de tancas tibetanas, estaba porque su padre también había sido un viajero por India, por Tíbet, y aquello estaba lleno de obras tibetanas e indias. Bueno, allí le buscamos el alojamiento, se lo ofreció
y la primera noche lo recibimos del aeropuerto y lo acompañamos hasta la casa y ahí se quedó. El segundo día se quedó su santidad en Granada, visitando al arzobispo, al alcalde, dio charlas. Hubo también entrevista con intelectuales, entre ellos vino Miret Magdalena y vino también Paniker, varios personas así espirituales interesados para poder discutir o hablar o compartir ideas sobre la espiritualidad, ¿no? Y fue muy entrañable. Eso fue en la Sala Yangua, en la Sala Yanguas hubo primero una charla y luego fueron a la fundación y allí fue el té entre intelectuales. Todo eso lo tuvimos que preparar en 3 días, la seguridad, el ministro del Interior para que nos pusiera seguridad en Granada, en fin, todo. Y ya el último día vino a Bubión. Y allí en Bubión fue también precioso porque lo recibió el cura del pueblo, arriba donde se llega él llegó con su coche y allí estaban los niños, una pequeña música que había en el pueblo con bandurrias, lo recibieron y lo acompañaron hasta la iglesia, ¿no? Y allí fue una ceremonia compartida entre el párroco y su santidad, y sobre todo el párroco no recuerdo cómo se llamaba, pero siempre decía: vamos a enfatizar lo que une a las religiones, no lo que las separa. Y entonces, después de dar su pequeña homilia, le invitó al Dalai Lama a que él también hablara a todos. Nunca he visto la iglesia tan llena, habrían como 500 personas, no cabía nada, había mucha gente emocionada, los niños cantando con las bandurrias, después de hablar el Dalai Lama, la gente. Fue muy bonito. Y de allí subimos todos a Oselín, 500 personas. Filipe hizo una gran paella para 500 personas. Y claro, tenían que dejarlo en un parking abajo. Paco con el Land Rover los iba subiendo, haciendo viajes. Y bueno, hasta que al final ya estaban todos arriba. Dio su santidad una charla sobre Mahamudra y nos dijo: este lugar es maravilloso. Lo hizo en la era, le preparamos, y lo que era la montaña... lo que era la montaña estaba toda la gente sentada por allí y alrededor, ¿no? Y dijo: ¿tenéis un nombre para este lugar? Dijimos: sí, se llama Nagarjuna, centro de retiros. Nos lo ha dado la Mayese. La Mayese estaba allí también porque fue el anfitrión del lugar, de la visita, quiero decir. Y entonces dijo: yo os voy a dar otro nombre. Se va a llamar Oselín, el lugar de la luz clara. Osel es luz clara, es la experiencia que tenemos todos a la hora de la muerte, es ese túnel y la luz clara que cuando pasamos todos por ahí. Lo que pasa que solamente las personas que están entrenadas en la práctica pueden reconocer esa luz clara y utilizarla para elegir su próxima reencarnación. Las personas generalmente pues pasas de un estado a otro y eres bastante inconsciente. Y bueno, así nos quedamos. Y Lin quiere decir lugar, o sea, el lugar de la luz clara, donde muchos milarepas occidentales o yogis occidentales realizarán la luz clara en este lugar, en esta tierra.
Pues después de irse el Dalai Lama nos quedamos nosotros siguiendo siempre las instrucciones de Lama Yese para desarrollar las casitas de retiro y para poder ofrecer eso que queríamos para todos, ¿no? Hasta que finalmente nos hablan de que Lama Yese ha enfermado y que se lo han llevado a Estados Unidos. Para nosotros la figura de Lama Yese era tan importante, era como un padre, y igual que había sido importantísimo en el centro de Oselín, había fundado como en ese momento como 120 centros en todo el mundo, y era tan genuino, tan espectacular él, tan sencillo, tan bondadoso, tan claro, ¿no? Que había cantidad de gente que estaba preocupada por lo que iba a pasar con él. Finalmente, dando ejemplo a todos, dejó su cuerpo. Vino Son Rinpoche y Lama Zopa a estar con él y a ver en la cremación que tuvo lugar en San Francisco qué iba a pasar, si se iba a reencarnar o iba a volver. Bueno, había dejado huérfanos a miles de estudiantes por todo el mundo que le llorábamos, le añorábamos ya y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora sin él? O sea, él nos ha ayudado a entender, a descubrir nuestro ser interior y tal, pero ahora ¿quién nos va a guiar? Entonces, simplemente con la idea de que Lama Zopa nos dijo que era el encargado de velar, era su discípulo principal y el encargado de ver dónde iba a ser su próxima reencarnación. Nos dijo, bueno, Lama Yese se va a reencarnar pronto, pero hay que hacer una práctica que va a ocurrir en todo el mundo. Entonces se trataba de, durante un año, iniciar una práctica para la rápida vuelta del Lama Yese con un mantra específico, ¿no? Y entonces nosotros en Oselín, para nosotros fue perfecto poderlo organizar. Empezamos ese retiro como en... Lama Yese se murió, dejó su cuerpo en marzo y nosotros empezamos ese retiro en agosto, julio a agosto. Y durante un año mantuvimos en la misma habitación que no hubo ni una sola persona, o sea, ni una sola minuto que no hubo gente allí recitando el mantra, recitando el mantra. Llegabas, te sentabas, cuando tú llegabas y empezabas a recitar el mantra, la persona que estaba allí se iba y ya te quedabas tú como 2 horas. A las 2 horas llegaba otra persona, tú terminabas, cerrabas tu sesión y la otra persona continuaba. Así estuvimos un año entero. Esta práctica se inició en 3 lugares. En Australia, en un centro de Australia, en Nepal, en Kopan, en el monasterio de Kopan, pero allí solamente ocurrió 3 meses. Nosotros fue el único centro que estuvo un año entero haciendo Barra Sattva, que en realidad es purificar cualquier obstáculo para que venga Lama Yese. Yo me quedé embarazada y estaba muy enfadada con Paco porque sabía perfectamente qué había ocurrido y Paco me dijo, a lo mejor es Lama. Y claro, yo también me callé en ese momento y bueno, era una fantasía que durante todo el embarazo me ayudó mucho a mantener mi situación, que era un poco difícil porque tenía 4 niños, este era el quinto, llevaba toda, con François y con Paco, toda la organización de Oselín, los meditadores que venían cada mes, bueno, en fin, comidas, lavadoras, había una vida bastante intensa. Hasta que finalmente llegó Osel. Nació en Granada, en el hospital clínico. Yo tuve la equivocación, porque hasta ahora todos mis niños habían nacido en casa. Y como era el quinto y había esa idea, ¿y si es Lama? ¿Y si es Lama? Pregunté a un guese y me dijo, pues vete al hospital. Y allí en el hospital realmente nadie me hizo nada. Llegó su hora, yo me puse de parto, parí y nada, cogí al niño, enseguida fue muy fácil, todo fue muy fácil.
Cuando llegó Paco y François a visitarme al hospital, me dijeron, ¿qué nombre vais a ponerle? Y a Paco se le ocurrió llamarle Osel, cosa que a mí me sorprendió. Y François dijo, no, Oselín es algo que está muy relacionado con vuestra energía, con vuestra vida, es perfecto. Y a mí la opinión de François, la verdad es que siempre la valoraba mucho, entonces se quedó Osel. La Mazopa llegó en septiembre del 85, Osel tenía 7 meses y cuando me vio que yo lo llevaba en brazos, porque era un bebé, le daba biberón, ya teta y biberón, y me dijo, uy, otro niño, ¿cómo se llama? Y digo, Osel. Y dijo, Osel, de Oselín. Ja, 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 ja. Se echó a reír, ¿no? Y yo, bueno, la verdad es que no entendía nada, yo iba con el niño y hasta que después del curso la Mazopa, perdón, me llama y me dice que quiere hablar conmigo. Y entonces me hace un montón de preguntas sobre cuándo ha nacido Osel, cómo ha sido concebido, eh, que yo le fui explicando. Yo le dije, para empezar, yo no quería otro niño más, porque yo ya tenía bastantes, pero llegó, ¿cómo llegó? Pues que se rompió, yo le dije the glove, ¿no? Que era, no sabía cómo se decía preservativo en inglés, que se echó a reír y a reír. En fin, cuando ya le expliqué todo, le expliqué que yo había tenido un sueño días antes de saber que estaba embarazada, es decir, que yo tuve el sueño y como fue tan fuerte para mí, se transcurrió en una catedral, porque yo había pasado 8 años en un colegio interna y la figura de la iglesia, la catedral y todo esa parafernalia, ¿no? Y esa liturgia estaba muy arraigada en mí. Entonces transcurre en una catedral, pero el lama Yese está vestido de lama tibetano y todos vamos pasando delante de él y nos va poniendo, está dando una iniciación, es un ritual típico de budista, y entonces nos pone las manos en la cabeza, en el cuello, en el corazón, y vamos cada uno pasando hasta que yo estaba completamente interiorizada. Y la última vez que paso delante de él, pues él me coge la cabeza y me la pone debajo del agua, que había una fuente, como si fuera los surtidores de la Alhambra, era el recuerdo que yo tenía. Ay, fue tan especial la entrada del agua dentro de mi cuerpo que no sentía, no pensaba, no estaba agobiada ni estaba ahogada. Al contrario, era como, era una ligereza, una limpieza, era como fantástico, un gozo, ¿no? Que yo me desperté en esa sensación y dije, aunque la Maye se haya muerto, o sea, yo tengo una conexión con él que lo tengo dentro de mí, aunque... Es decir, que no sentí que la Maye se hubiera muerto, porque nunca había tenido una experiencia tan fuerte como esa. Y yo se lo conté todo esto a la Mazopa. Y cuando yo termino de contárselo, la Mazopa me dice, ¿entonces tú me darías a tu hijo para que lo educara? Y yo dije, of course. O sea, no veía otra opción. Aparte estaba como... Intuía que podía ser mi hijo la reencarnación de la Mayese. La Mazopa no me lo estaba diciendo, pero por todo lo que me estaba diciendo... Yo lo podía intuir y yo dije, bueno, si es la reencarnación de la Mayese, ¿cómo no lo voy a permitir que lo eduquen y que pues, para mí era un honor, era algo impensable que yo pudiera decir, no, este es para mí, no, lo tenía que compartir, igual que me hubiera encantado que cualquier madre que hubiera tenido esa reencarnación lo hubiera compartido con los demás. Y a partir de ese momento, ya mi vida tomó otra dimensión, ¿no? Y bueno, a partir de ese día siguiente, la Mazopa empieza a dar indirectas,
la Mayese tenía mucha conexión con la dirección de este centro. El hijo de María tiene obstáculos en su primer año de vida, hay que hacer pullas para que liberarle. En fin, y así pasamos los últimos días que la Mazopa estuvo en España, viviendo como con esa fantasía, ¿no?, de que pudiera ser la reencarnación de la Mayese. Pero él se marchó y no nos dijo nada. Y mi vida siguió, a mí se me olvidó todo y continué cuidando a mis hijos y tratando de sacar adelante a las 5 pequeñitos que yo tenía, ¿no? Hasta que fue en abril del siguiente año, del 86, cuando Osel tenía 14 meses, nos llamó Jackie, la secretaria de la Mayese, y nos dice: María, ¿puedes venir a India la próxima semana? Y es para hacer una entrevista con el Dalai Lama. Y yo decía, ¿para qué? Bueno, es que quiere conocer a Osel, le van a hacer unas examinaciones, me decía. Bueno, vale. Yo, la verdad es que esa salida a India fue una liberación, porque yo con 5 niños no tenía vida. Y el solamente idea de hacer un viaje a India con Osel me pareció maravilloso. Y allá que nos fuimos. Pruebas tradicionales que a todos los tulkus les hacen para poder reconocerle y constatar que verdaderamente se trata de la reencarnación del maestro que había fallecido, ¿no? Además, eso, pues, primero lo tiene que reconocer, como en este caso fue el Dalai Lama. Una vez que lo ha reconocido, también los oráculos, porque un oráculo decía, la Mazopa preguntó en los oráculos a ver dónde estaba, y en uno, el oráculo de Katmandú le dijo: la reencarnación de la Mayese, el nombre de la reencarnación de la Mayese y el lugar donde ha nacido tienen el mismo nombre, que es Osel y Oselín. Por eso a la Mazopa le hizo tanta gracia que el niño se llamara Osel, porque ahí constataba que el primer oráculo tenía una parte real. Y el otro oráculo, uno fue en India y el otro fue en Nepal, el segundo oráculo le dijo: el nombre de la reencarnación de la Mayese, el nombre de la reencarnación de la familia de la Mayese es Maraya. Y Maraya es María en tibetano. Estas cosas me las contó la Mazopa después, cuando yo decía, pero bueno, ¿esto por qué? ¿Por qué? Dijo, no te preocupes, hay muchas cosas que lo avalan. O sea, tranquila, relájate, porque yo todo el rato era una escéptica, de decir, ¿cómo me estáis...? O sea, por un lado tenía la emoción de decir, ay, la Mayese, fíjate qué cosa tan preciosa. Pero por otro lado decía, bueno, esto va a ser real, esto es así. O sea, contrastaba con mi mente un poco, bueno, no científica, pero decir, esto es así o no.
Y realmente la primera prueba que le hicieron después fue de colocarle todos los malas encima de una mesa. Y cuando estaban todos los malas del monje de aquí, de la mazopa, de la otra persona que pasaba por ahí, oye, déjame tu mala, colocó 4 o 5 malas encima de una mesa. Osel estaba en un rincón jugando con piedrecitas y camiones. Y de golpe la mazopa saca de una bolsita el mala de la mayese y lo coloca en medio de todos los malas encima de la mesa. Y le dice, Osel, give me your pass mala, se lo dice en inglés. Y Osel no le miraba ni le hacía caso, nada. Simplemente estaba ahí. Y la mazopa insiste, Osel, give me your pass mala. Y yo le voy a decir a la mazopa, Rinpoche, que es que Osel no habla ni español, ¿cómo te va a entender? Pero antes de que yo le pudiera decir nada, Osel se levanta, va hacia la mesa así andando con dificultad como andaba, ¡pah! Coge el mala de la mayese, se lo pone como un trofeo, lo sube más arriba, se da media vuelta y cuando todo el mundo estamos, porque sabíamos cuál era el mala de la mayese, entonces lo tira ahí en medio y se vuelve a jugar con los camioncitos. Esa fue la primera prueba que le hicieron y después le hicieron para que averiguara su campana. La campana también de la misma manera, la mazopa le puso muchas campanas encima de la mesa, entre ellas la de la mayese, y Osel le dijeron, give me your pass bell, previa campana, ¿no? Y Osel iba corriendo, cogía una, cogía otra, cogía dos, iba por toda la habitación, cogía, las dejaba, cogía otra, todo el mundo le mirábamos y de golpe coge una y va hasta donde está la mazopa y se la pone en la mano. Y era la campana de la mayese. En fin, todas estas pruebas ya a mí me fueron convenciendo de que entre mis manos, entre mi familia, había un ser tan especial y que yo nunca he pensado que mis hijos son mi propiedad. Siempre he pensado que los hijos son de la vida, que vienen a través de mí y que yo soy la encargada de cuidarlos y educarlos y lanzarlos. Pero concretamente es que me pareció que dije, ¿yo qué puedo hacer por él? Yo no terminaba de ver, ¿no? la amplitud que tenía esa situación, ¿no? Y bueno, terminé la estancia en Dharamsala, yo hice un pequeño retiro y volvimos a Bubión. Yo le puse un telegrama a Paco y a François y dije simplemente, su santidad ha reconocido Osel Lama. Y de pronto bien dicen, la reencarnación del Lama es Osel, el hijo de María. María, mi amiga de toda la vida, de que hemos pasado en Tirurí juntas un montón de tiempo, con Paco y con sus cosas. Era muy interesante porque era diferente a nosotros, había llegado un poco después, pero bueno, tan amorosa y más cumplidora que nosotros con las obligaciones, María. Pero se lo sabía hacer muy bien. Y su hijo es la reencarnación. Por un lado, me costaba mucho entender que la mayese fuera reencarnada. Sí que creo en la reencarnación. O sea, yo creo que hay una mente y hay una conciencia. Bueno, creo por todo lo que voy estudiando, que son años. Para mí es que es más fácil pensarlo así. La mente es como más material. La conciencia es más espiritual. La conciencia se rige por esto que ahora dicen científicamente la historia de ondas, y la mente va más por partículas. Una cosa así. Entonces, la conciencia sí que si tú tienes un poder y un amor tan grande como la mayese, claro que podía continuar con la conciencia de él, que estaba totalmente dirigida al espíritu. Y puede ser que esté, lo más seguro es que esté reencarnado en Lama Osel, porque la mayese nunca se iba a encarnar en un hindú o en un tibetano o alguien que se quede ahí rezando todo el día. La mayese quería ver Occidente, la María quería estar aquí, quería ver lo que era esto, quería sentir esto. Es muy posible que sea
como yo no tengo contacto con Lama Osel, no lo puedo sentir todavía como mi Lama Yeshe, porque no tengo contacto, no lo conozco. Lo conocí de pequeñito, de bebé. Después, cuando estuve yo trabajando en Escaná, él estaba también con un amigo mío que me montaba el puesto y él era el ayudante. Yo me quería tirar a los pies y a mí me había dicho, María, me habían dicho, no hagas nada, ni así, porque no quieres saber nada. Él estaba, claro, si era Lama Yeshe, estaba descubriendo la vida, descubriendo todo. No quería ese rollo oriental, de como nos ponemos. Entonces, yo no puedo ser discípula de Osel porque no lo conozco. Nada más. Pero sí que creo que puede ser la reencarnación. Es que hoy en día, con esto de que el budismo trabaja tanto con el vacío, con la vacuidad, que no somos nada. O sea, yo que estoy hablando ahora, estoy hablando y haciendo gestos. Hablando y haciendo gestos ¿de dónde? De tantos años de estar en la vida. Yo sola no aprendí esto me lo enseñó la vida, todo, desde que nací me van enseñando. Y entonces, esto soy ahora, soy un cúmulo de cosas, no tengo existencia inherente, soy un cúmulo de cosas. Entonces, ¿qué parte mía? ¿Mía? ¿Qué hay mío? No hay nada mío, porque todo es vacío. Esto se habla mucho ahora, que con Lama Yeshe no se hablaba, de la ecuanimidad, del vacío. Lama Yeshe, what exactly is enlightenment? What's it like on the end of the road? Total unity of, the wisdom and the method. That's all. Okay, dear. Thank you. Very good. Thank you. O sea, este cuerpo está prestado también. Pues de hecho me lo pueden quitar, con una bala me lo quitan. Igual que un coche, te lo pueden robar. Y entonces ya no es tuyo o sí que sigue siendo tuyo. Si no está a tu disposición, ¿es tuyo o no? No sé. Son todos conceptos, igual yo que sé, que las fronteras. Realmente tú buscas, nunca vas a ver una frontera, ni el dinero qué valor tiene, aparte
del conceptual, ¿no? Por eso el Bitcoin tiene el poder que tiene, por ejemplo, ¿no? O la criptomoneda. Y así todas las cosas, 200.000 personas se juntan porque todos creen en un país y dan su vida hasta tal punto sin conocer al resto de la gente. Porque hay una fantasía, hay un concepto. Y bueno, y somos manipulados, de hecho. Somos manipulados constantemente. Y entonces es súper importante, es esencial, de hecho, poder conectar con tu ser. Y si tú no le das ese espacio, porque tienes tantas distracciones en tu vida, pues no lo vas a conseguir. Y eso es una pena, la verdad, porque no hay mucho tiempo en nuestra vida. Somos nada, pues eso, somos un pedo en el tiempo del universo. Ni eso, es que ni eso. Y sin embargo nos creemos el centro del universo. Pero bueno, también tiene su mérito, ¿no? Porque somos pedacitos de carne que empezamos con que ni siquiera se ve en el microscopio, ni siquiera se ve. Y de ahí de repente acabamos inventando dioses y construyendo rascacielos y montando guerras y creando religiones y bueno, de todo. O sea, solo hay que estudiar un poco la historia de la humanidad para ver que seguimos cometiendo los mismos errores. También a nivel individual, porque también el individuo representa al colectivo y el colectivo representa al individuo, de alguna manera, ¿no? Todo está relacionado, pero al final nada existe por sí solo. El concepto de la vacuidad. Lo único permanente es el vacío, el resto es impermanente. Y entonces las dos categorías de existencia se dividen en esas dos, en permanente e impermanente. Y entonces todo lo que no es vacío, aparte de la no existencia del elefante en este cuarto, pues es impermanente. Y entonces, dentro de la impermanencia, pues hay muchísimas categorías, ¿no? Entonces la mente, por ejemplo, cambia, por eso es impermanente, pero dentro de la filosofía budista se dice que no tiene ni principio ni final. Eso es eterno. Y vamos cambiando de cuerpo. Pero somos interdependientes y de vida en vida lo que nos llevamos son, pues eso, los valores, las huellas kármicas, etc. Y bueno, el concepto este de que nada existe por sí solo viene relacionado al concepto de la vacuidad.